de pressió com ara, que està associat... Muy buenas navegantes, soy Ray Puig y os comparto otra ruta top en kayak de mar por la Costa Brava. Un recorrido para explorar rincones salvajes, también para reencontrarme con otros amantes del mar. És que l'amor. L'amor és meravellós, tan sols hi ha que trobar-lo. Buenos días, hoy navegando por la Costa Brava Norte. Empiezo la ruta en la bahía de Garbet, en el término municipal de Culera, un paisaje sublime donde los viñedos descienden hasta el mar, entre calas tranquilas y bosques a sotavento. Simó! Me encuentro con un buen amigo, un kayakista al que le gusta madrugar para capturar con su cámara la magia de los amaneceres. Sigo avanzando hacia uno de mis rincones favoritos, tan poco profundo que a veces no se puede pasar. És ben curiós. La marea aquí al Mediterrani no afecta gaire, però la pressió atmosfèrica sí. Ahí coincido con miembros del Club Pagalla Cap de Creus, auténticos apasionados del kayak de mar y la Costa Brava. La natura no et jutja. No et jutgen. Ni et retreu res. No et retrobes. Simplement quan vol et fot fora i ja està. Sí, això sí. También me encuentro con otro amigo en el camino. Es Eduard Marqués, un naturalista entusiasta con quien cada conversación se convierte en aprendizajes nuevos. Paso junto a imponentes acantilados, como la Veta Blanca, una gran referencia visual para los navegantes de la zona. Em recorda com si estigués navegant per una illa de Canàries, com si fos roca volcànica. Quina passada. Exploro una estrecha cueva marina. Cómo me gustan las cuevas en kayak. Contemplo rocas de texturas imposibles y por fin me acerco al imponente Cap de Cerver, el primer cabo de Francia. Justo en la frontera descubro una cavidad que guarda una curiosidad en su interior. Molt bé, he deixat el kayak aquí i fixeu-vos a dins de la foradada hi ha un cartell. En la cueva aparece una cruz y el número 602, un enigma fronterizo entre Portbou y Cerver. I des de la punta al Cap de Cerver, l'estat francès a la meva dreta i Catalunya amb el fantàstic Cap de Creus a la meva esquerra, som-hi cap a casa. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la próxima aventura.